Buenas noches. La noticia del día la acaba de producir el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En una conferencia desde el Palacio de Miraflores, Maduro advirtió que mantendrá el cierre de la frontera con Colombia de manera indefinida. Designó a un general como jefe único de la zona especial de frontera, a quien encargó de crear una nueva delimitación. También anunció la entrega a nuestro país de 30 presuntos líderes del narcotráfico vinculados con actividades paramilitares en Venezuela. De esta y otras noticias hablaremos en la siguiente emisión de CMI. La frontera va a seguir cerrada, caballero, hasta que no restablezcamos un mínimo de convivencia, de respeto a la legalidad y a la vida y a la economía. Presidente Nicolás Maduro lanza advertencia a Colombia. Anuncia una nueva frontera con nuestro país. Convocada de urgencia Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Presidente Santos dice que se defenderá con firmeza a los colombianos. Crece drama en la zona de frontera. Aumentan deportaciones. Canciller y ministro del Interior visitan la región. Procurador denuncia ataque sistemático contra la población colombiana por parte de Venezuela. Congresistas piden denunciar internacionalmente abusos contra colombianos en Venezuela. Mal tiempo, causa de accidente de avión de la FAC en el Cesar. Lunes negro para las bolsas del mundo. El dólar se dispara en Colombia. Presidente de Guatemala descarta renuncia pese a señalamientos en su contra. Katherine Ibargüen no conoce derrota. Logra medalla de oro en el Mundial de Pekín. La Juventus le da la bienvenida al volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado. El grupo estadounidense Maroon 5 confirmó que se presentará en Colombia en el 2016. Los detalles de esta buena noticia al final de la emisión en un flash. Los espero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró esta noche que la frontera con Colombia seguirá cerrada y advirtió que ampliará el estado de excepción en la zona. El jefe de Estado del vecino país concedió una extensa declaración a la prensa internacional en el Palacio de Miraflores. La frontera va a seguir cerrada, caballero, hasta que no restablezcamos un mínimo de convivencia, de respeto a la legalidad y a la vida y a la economía. 3 días después de haber decretado el estado de excepción indefinido en la frontera con Colombia, el presidente venezolano Nicolás Maduro defendió la medida, argumentando que con esta pretende luchar contra la criminalidad e inseguridad que asegura viene de Colombia. Y la búsqueda del establecimiento de la paz y la tranquilidad de una nueva frontera. Estamos buscando una nueva frontera. La frontera se nos pudrió. Ahora yo estoy designando un jefe único, una autoridad única de estos 6 municipios, a la luz del estado de excepción, para que lidere y sea el jefe de todas las acciones integrales para establecer un nuevo orden en la frontera, una nueva frontera. De igual forma, anunció que durante los allanamientos realizados por las autoridades venezolanas en las viviendas cercanas a la frontera, se logró la captura de 10 presuntos paramilitares y lanzó una nueva advertencia. Que cese la conspiración desde Colombia, porque ustedes no saben lo que somos capaces los bolivarianos. El mandatario venezolano se refirió nuevamente a la masiva migración colombiana que asegura tiene desbordado a su país. Venezuela no aguanta más, lo tengo que decir, porque Venezuela está luchando por su prosperidad, por su desarrollo, y no aguantamos más. Maduro confirmó que este miércoles 26 de agosto las cancilleres de ambos países se reunirán en Cartagena para abordar la crítica situación. Y por su parte, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que no faltará firmeza para defender a los ciudadanos en la zona de frontera, al tiempo que anunció la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para analizar la difícil situación que se vive en la zona después del cierre de la frontera ordenado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A través de un comunicado, el presidente Juan Manuel Santos, donde informó además las medidas que ha venido adoptando el gobierno por el cierre de la frontera decretado unilateralmente por el gobierno de Venezuela, afirmó hoy que no nos falta ni nos faltará firmeza para defender a todos nuestros connacionales cuando su seguridad se vea amenazada o sus derechos fundamentales violentados. El mandatario, sin embargo, señala que esa firmeza requiere la sabiduría y la prudencia de la diplomacia porque argumenta que la confrontación solo sirve a intereses políticos, individuales y electorales y eso no conduce a una solución satisfactoria. El presidente Santos también anunció la citación para mañana a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para comunicarle la estrategia diplomática del gobierno y conocer sus puntos de vista sobre la situación.
A medida que pasan las horas, aumenta el drama en la frontera. Ya son miles los colombianos deportados desde el vecino país, mientras que en Cúcuta los albergues ya no dan abasto para recibir a los connacionales que son entregados por la Guardia Venezolana. Karen Cárdenas está en la zona de frontera. Karen, buenas noches. Detalles de lo acontecido en las últimas horas. Hola Inés María, buenas noches. Yo la saludo desde el corregimiento de La Parada en el puente internacional Simón Bolívar, a escasos metros de la frontera de Colombia con Venezuela. Quiero contarle que el último reporte del Ministerio del Interior es que hay 861 deportados colombianos en las últimas horas, 691 de ellos son adultos y 170 menores de edad. La situación en la frontera empeora con el pasar de las horas. Este es el 6º día del cierre de este lugar en el paso de colombianos y venezolanos. Y pues la situación difícil nos ha hecho esperar, primero para los colombianos que quieren regresar a casa y segundo para los venezolanos que estando en Colombia también quieren volver a su país. En este dramático suceso también han caído algunos extranjeros que han querido pasar a Venezuela a través de Colombia y han tenido que esperar jornadas hasta de 5 días para poder llegar a su destino. En este lugar, a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar, crece la crisis. Frayden Pérez denunció que uno de sus hijos fue capturado por la Guardia Venezolana cuando pretendía traer hacia Colombia algunas de las pertenencias de la familia que vive a escasos metros de la frontera. Él se fue con la novia y lo mandaron a hacer alto, y como no hizo alto, se arrancó a correr, lo agarraron. Lo manotearon, lo tienen esposado, dándole pata y puño, haciéndolo pasar por paramilitar, por delincuente y le están metiendo droga. Otros colombianos con niños en brazos esperaron horas para poder llegar a su destino. Estamos desde las 5 de la mañana esperando allá con mis hijos para poder pasar. Mi esposo vive allá, mi esposo se quedó y yo me vine con mis hijos porque mi trabajo está acá. El drama es también para los venezolanos como Ivette, una profesora que hizo una larga fila con sus compatriotas para poder volver a su país después de unas vacaciones en Colombia. Afirmó que tratar de regresar no fue tan fácil como le dijeron en el consulado. Lo que nos dijeron era que teníamos que venir acá al puente con la documentación venezolana y hacer la colita. Supuestamente el domingo la abrían, ¿verdad? Me vine el sábado en la noche para Cúcuta y llegué en la madrugada y no abrieron la frontera. ¿Dónde están todas las leyes de Venezuela donde defienden y protegen a los menores de edad? ¿Dónde están? Las están violando ellos mismos. Los extranjeros que tratan de ir hasta Venezuela pasando por Colombia también han pasado días amargos por cuenta del cierre. Peruanos, argentinos y costarricenses llevan días atrapados en Cúcuta. Hace 5 días que estamos varados acá. Con el pasar de las horas aumenta el número de deportados colombianos. Y ante la situación, las autoridades colombianas visitaron hoy este punto aquí en Cúcuta, muy cerca a la frontera con Venezuela. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la canciller María Ángela Holguín vinieron a hablar con las personas, también a declarar un estado de calamidad pública con el propósito de dar atención humanitaria más pronta a los ciudadanos colombianos. Pidieron respeto por los derechos humanos de los colombianos y solicitaron que ojalá se solucione muy pronto este impasse. Con pitos y arengas en favor del expresidente Uribe, los habitantes del corregimiento de La Parada recibieron hoy a la canciller María Ángela Holguín, quien visitó el puente internacional Simón Bolívar en compañía del ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora. Estaremos mirando caso por caso. En eso yo quiero reiterar, el gobierno nacional con los gobiernos locales y regionales estamos atendiendo caso por caso esta situación que se está presentando y que esperamos que el día miércoles en la reunión con la señora canciller de la República Bolivariana de Venezuela podamos avanzar y avanzar en algo que es fundamental, y es la lucha contra el contrabando. Por su parte, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, pidió una vez más a las autoridades venezolanas respeto a los colombianos deportados. La prioridad número 1, desde el primer día de esta crisis, como les señalé ayer, son los colombianos deportados, es su situación social, es poder atenderlos con dignidad, es garantizar su salud, es garantizar sus derechos humanos, que también le hemos exigido al gobierno venezolano que se respeten los derechos humanos de los deportados, que se pueda avanzar en el proceso de reunificación familiar. El defensor del pueblo y el alcalde de Cúcuta también intervinieron y pidieron a las autoridades del vecino país el respeto por los derechos de los colombianos. Denunciaron la difícil situación que se está viviendo en los albergues que fueron instalados por las autoridades colombianas pues para atender a todas las personas, a los mayores de edad, a los menores que también han llegado hasta este punto después de muchos días de travesía de querer pasar la frontera.
Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo, luego de escuchar a los colombianos deportados por Venezuela en las últimas horas, expresó su descontento y reclamó al gobierno del vecino país un trato más humano. Hay quejas que le generan a uno indignación por la forma en que han sido maltratados. Muchos de ellos le dicen a uno con dolor, con tristeza, la forma en que fueron humillados. Y ese es el mensaje que nosotros estamos planteando, que lleve el gobierno nacional el respeto a los derechos humanos de esas personas que, si bien respetamos su normatividad internacional, no pueden dejar de lado que hay unos derechos humanos que también hay que acatar. El alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, hizo lo propio y habló de un tema que es voz populi en la frontera: el comportamiento de la Guardia venezolana frente al contrabando. Está prohibiendo el contrabando, pero es que el contrabando lo hacen a gran escala, mafias del contrabando, donde a veces incluso está la Guardia venezolana. Entonces hay que tener cuidado y tiene que mirar al interior de ellos qué es lo que está pasando. Hoy, las pocas estaciones de servicio de Cúcuta se vieron atiborradas de compradores de gasolina, ya que el combustible que llegaba de contrabando de Venezuela se agotó. Y en minutos se espera aquí la presencia del senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien dijo que iba a hacer presencia en este lugar, pues para hablar con los ciudadanos de esta zona que están demandando mucha ayuda, atención del gobierno también, y pues claramente se espera una respuesta contundente a las afirmaciones y las últimas declaraciones que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde el corregimiento de La Parada en el Puente Internacional Simón Bolívar, Karen Cárdenas en CMI, La Noticia. Gracias, Karen, por su información. Y el procurador Alejandro Ordóñez se pronunció sobre el tema del cierre de frontera. Dijo que hay una persecución sistemática de Venezuela hacia los ciudadanos colombianos. El procurador general agregó que se trata de una campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven legalmente en la zona de frontera con Venezuela. Y advierte que la continuación de esa política de ataques a la población colombiana constituiría crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional. Dijo que se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Se denuncian casos de abuso sexual contra mujeres colombianas, también de tortura con ataques a la integridad física. En lo que es una prueba de política de xenofobia, se marcan las casas donde habitan familias colombianas. Ante dicha situación, pidió la intervención de diferentes autoridades. Se insta al gobierno que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe público sobre las violaciones a los derechos humanos de los colombianos. En los próximos días, el Procurador General visitará la zona de frontera y preparará un informe para entregar a la Corte Penal Internacional. Diferentes miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada por el presidente Juan Manuel Santos para una reunión extraordinaria mañana martes, son partidarios de llevar el caso de los abusos del gobierno venezolano contra los colombianos ante organismos internacionales y a la misma Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Congresistas de varias tendencias, incluyendo al presidente del Senado, son partidarios de llevar el caso de la crisis humanitaria de la frontera colombo-venezolana ante organismos como la OEA y la ONU. Pero sin duda alguna, para eso están los organismos interamericanos, como por ejemplo la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también estoy absolutamente seguro que es muy conveniente el cual acudamos a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Yo estaría de acuerdo para que ellos fueran garantes de todo este proceso entre Venezuela y Colombia. De alguna manera el presidente ya lo hizo. Recordemos que en horas de la mañana tuvo una reunión con el secretario general de la OEA y evidentemente este tema fue planteado y se puede plantear en la Asamblea General de la OEA. Porque no se puede permitir que Maduro confunda las dos cosas, construyendo xenofobia para ocultar la crisis interna que tiene Venezuela. El presidente Santos anunció que en la reunión con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores mañana martes informará sobre la estrategia diplomática que utilizará su gobierno para atender la situación. Y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien está de visita en nuestro país, abogó por un diálogo directo entre Colombia y Venezuela para solucionar la situación en frontera. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que estos temas son de particular interés para el organismo internacional. Y estimamos que el diálogo directo entre las partes es el instrumento fundamental para resolver este tema. También señaló que el presidente Santos se refirió durante su encuentro a la situación de los deportados colombianos desde Venezuela. Se refirió a eso teniendo como objetivo fundamental la base de diálogo y de diplomacia para solucionar este tema.
también su preocupación y la necesidad de instrumentar soluciones que garanticen los procedimientos y los derechos de los colombianos en Venezuela. También le manifestó al presidente Santos su apoyo y acompañamiento de la OEA al proceso de paz. En la Comisión Segunda de la Cámara se citó un debate a la canciller María Ángela Holguín para que rinda explicaciones sobre la crisis que se vive en la frontera. Parlamentarios del Centro Democrático y de la U comenzaron a impulsar una moción de censura contra la funcionaria. Los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso criticaron el manejo que el gobierno le ha dado a la crisis generada por el cierre de la frontera con Venezuela. Por eso pedirán una moción de censura contra la canciller María Ángela Holguín. Yo creo que lo que ha hecho María Ángela Holguín es un fracaso. Ha fracasado en su política internacional, ha fracasado en su política con Venezuela y ha fracasado en las explicaciones que le tiene que dar tanto al gobierno nacional, al Congreso y en especial a los colombianos. En principio la canciller tendría que responder en un cuestionario de la Cámara de Representantes en un debate de control político por la crisis humanitaria en la frontera. A mí me parece totalmente indignante que a los colombianos le marquen con una D y con una R de deportados y revisados las casas. Es más, han sido hasta demolidas estas viviendas y mandan a los colombianos desde Venezuela, dejando a sus familias en territorio venezolano. Nosotros creemos que se debe actuar con firmeza, pero con inteligencia para no caer en el juego de un gobierno que necesita distraer la atención de su ineptitud. Si la moción de censura prospera, el Congreso podría pedir la renuncia de la canciller María Ángela Holguín. El accidente de un avión de la Fuerza Aérea en Codazzi, Cesar, en el que perdieron la vida 11 uniformados, obedeció a factores climáticos. Así lo concluye la investigación adelantada por técnicos de la Fuerza Aérea, cuyas conclusiones fueron entregadas por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. El jefe de las investigaciones de seguridad de la Fuerza Aérea explicó por qué el hielo que se creó en uno de los planos del avión por las difíciles condiciones climáticas fue la causa del fatal accidente. Se reduce la velocidad y se reduce la rata de descenso, lo que lleva a que en ese momento se presente una pérdida de sustentación sobre los planos y en ese momento la aeronave gira por la derecha, pierde completamente el control de la tripulación, cae dando giros y impacta contra el terreno. Con estos resultados finales, para las autoridades es claro que no hubo ataque contra la aeronave. Así como no hubo ninguna causa asociada externa, porque inicialmente se iba a pensar en un misil que está descartado técnicamente. Me complace mucho saber que la hipótesis más probable inicialmente planteada por la FAC, por el Ministerio, por el Gobierno, pues se confirma plenamente con este informe técnico. Las declaraciones se conocieron en el Ministerio de Defensa. En una entrevista radial publicada en la página web del ELN, el máximo jefe de esa guerrilla, Nicolás Bautista Rodríguez, alias Gavino, aseguró que en los contactos reservados que actualmente se adelanta con el gobierno ya han avanzado en un 80% de la agenda. Alias Gavino se abstuvo de dar una fecha para el inicio de dicha agenda pública de negociación, pero dijo que se mantiene muy optimista. Indicó que considera que las dos partes están haciendo lo posible por darle la buena noticia al país del inicio de las conversaciones para poner fin al conflicto armado. Desde La Habana, el integrante del equipo negociador de las FARC, alias Pablo Catatumbo, reconoció el asesinato por parte de ese grupo guerrillero del líder afro Genaro García y atribuyó el hecho a la columna Daniel Aldana. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Las FARC reconocieron hoy su responsabilidad en el asesinato del líder étnico Genaro García, representante legal del Consejo Comunitario de Altamira y Frontera. La delegación insurgente dijo desde La Habana que luego de investigados los hechos ocurridos el pasado 3 de agosto en Tumaco, se concluyó que la columna móvil Daniel Aldana del bloque occidental fue la responsable del crimen. Hechos como este, que golpean directamente los procesos de organización y de lucha popular con los que nos sentimos identificados, contradicen la política de las FARC sobre el comportamiento con la población civil y el respeto a las comunidades étnicas, lo que constituye un preocupante agravante a la luz de nuestra legislación interna. Actos tan repudiables no pueden volver a cometerse por unidades pertenecientes a las FARC. Nos comprometemos a sancionar el hecho y a tomar las disposiciones y medidas correspondientes para evitar su repetición. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia.
Un juez de Bogotá condenó a 6 años y 5 meses de prisión a la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, y al abogado Arcadio Martínez por el delito de soborno. Según la investigación, Guete, a través del abogado Martínez, le habría pagado 500 millones de pesos al ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, para que modificara su versión sobre el crimen del ganadero Fernando Cepeda. Guete permanecerá recluida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá y por su parte Arcadio Martínez pagará su condena en prisión domiciliaria. Y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo anunció la conformación de 2 grupos especiales para adelantar las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y suministro de alimentos para menores en diferentes zonas del país. La Fiscalía General, dentro de las investigaciones por corrupción en los contratos para el suministro de alimentos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, designó un grupo de 60 fiscales para que entreguen resultados en menos de 3 meses. Estamos muy pendientes desde el principio que se conocieron las primeras denuncias e irregularidades por los temas de la alimentación infantil en diferentes regiones del país. Un frente de la Dirección de Fiscalías Seccionales y Seguridad Ciudadana investigará la contratación de alimentos para la primera infancia de 0 a 5 años, mientras que la Dirección Anticorrupción investigará los contratos para alimentos de niños de 5 a 12 años. Nos hemos enfocado sobre todo en Atlántico, nos hemos enfocado en Santander, en La Guajira y en el Chocó. Si es el caso, se investigarán alcaldes, gobernadores y contratistas. Que habiendo comprometido a algo o habiéndose comprometido a algo en el contrato no estén cumpliendo con lo pactado, pero también a aquellos funcionarios que hayan intervenido de alguna forma irregular en la adjudicación de ese tipo de contratos. Investigadores del CTI adelantan las primeras indagaciones. La Bolsa de Valores de Colombia registró la peor caída en los últimos 6 años. El desplome de las bolsas en China y en Europa golpeó el mercado local. La acción de Ecopetrol cayó al nivel por debajo de su precio de emisión. El efecto dominó que se observó en los mercados bursátiles del mundo es, según los analistas, el principal síntoma de preocupación por el desempeño de la economía en China y una menor dinámica en el comercio internacional. Vemos que el sector manufacturero viene deteriorándose realmente y este sector es uno de los que más impulsa el crecimiento en este país. La caída de la bolsa en China generó un impacto en los mercados del mundo, incluyendo a América Latina. En Colombia, el índice Colcap de la Bolsa de Valores cayó 3,52%. La disminución del precio del crudo supone un menor ingreso tanto para las compañías nacionales como para los ingresos que recibe el gobierno. La acción de Ecopetrol hoy tocó niveles históricos por debajo de los 1.400 pesos. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, se refirió a la situación de los mercados financieros y al desplome del petróleo y recomendó austeridad al gobierno para enfrentar la situación. Ante la fuerte caída en los precios internacionales del petróleo, que hoy lo ubican por debajo de los $39 el barril, el gerente del Banco de la República aseguró que el gobierno debe mantener una política de austeridad ante la entrada de menores ingresos para el país. La caída del precio internacional del petróleo significa una caída en el ingreso nacional y eso significa un ajuste en el crecimiento del gasto agregado. El gerente del emisor aseguró que el impacto de la caída en los mercados internacionales de hoy tiene efectos en la cotización del petróleo y el dólar, factores importantes en nuestra economía. A pesar de esa enorme volatilidad en los mercados financieros internacionales y a pesar de que una variable muy importante como la tasa de cambio, el peso colombiano ha tenido una evaluación importante, eso lo debemos entender como una respuesta natural a cambios en las condiciones externas. El gerente del emisor ratificó la decisión del banco de no intervenir el mercado cambiario pese a la escalada del dólar que hoy superó los 3.200 pesos. Y también el precio del petróleo WTI, que sirve de referencia para Colombia, se desplomó. Cayó por debajo de los $40 por barril. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.208 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.840 y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.747 pesos con un centavo. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 10,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $38 con 24 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.430 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 3,52% a 1.150 puntos. Mineros fue la acción que más subió en la jornada, con una valorización de 2,67% a 1.920 pesos.
La acción de ISA fue la que más cayó con una pérdida de 9,35% a 5.720 pesos. Julieta Piñeres. Gracias, profe. Y Tom Cruise sigue de correría por Colombia. Hoy estuvo en el sur del país conociendo de cerca el trabajo de los soldados del Ejército Nacional. Los espero después de comerciales en un flash con todos los detalles. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Hace 10 años el mundo del vallenato despidió a uno de los grandes exponentes, Caled Morales, cantante que hoy fue recordado en su natal Valledupar con una multitudinaria marcha. Aquel que está muriendo de la dicha. El 24 de agosto de 2005 siempre será una fecha trágica y dolorosa para los seguidores de quien es considerado el rey de la nueva ola. Hoy hace 10 años Colombia conoció la fatal noticia de la muerte de Caled Morales tras sufrir un accidente automovilístico luego de cumplir una importante gira musical. Para recordar el legado artístico del autor de Vivo en el Limbo, sus seguidores, amigos, familiares y artistas vallenatos caminaron por las principales calles de la ciudad. Esta caminata terminó en la Plaza 1 de Mayo, localizada en el barrio que vio crecer a Caled Morales. Sé que hubiera un Michael Jackson del vallenato que se llamaría Caled Morales, porque hizo las cosas a la manera diferente, a la manera actual. El país pronto conocerá más detalles de la obra musical de este artista que vivirá en el corazón de los colombianos por siempre, pues una película inspirada en sus canciones se estrenará próximamente. Y casi 8 años después de su primera presentación en Bogotá, el grupo estadounidense Maroon 5 vuelve al país, así lo confirmaron a través de sus redes sociales. La agrupación estadounidense Maroon 5 confirmó que Colombia será uno de los destinos que visitará con su gira de conciertos con la que promocionan su más reciente álbum. Argentina, Chile, Brasil y México también están incluidos. El 3 de marzo de 2016, los bogotanos disfrutarán de los éxitos de la banda liderada por Adam Levine en el Parque Salitre Mágico. Esta es la segunda ocasión en que Maroon 5 se presenta en nuestro país. La primera fue en 2008. Y con el lanzamiento de su disco El Amor, la cantante mexicana Gloria Trevi regresa pisando fuerte a la escena musical. Con este lanzamiento, la polémica Trevi inicia su gira El Amor World Tour, que la llevará por diferentes ciudades de Estados Unidos y algunos países de Centro y Suramérica. La producción incluye a más de 60 músicos y un coro gospel. El Amor es un conjunto de algunos de los más grandes clásicos de la música latina. El álbum cuenta con 14 temas, 12 clásicos y 2 temas inéditos, en los que Gloria relata cómo le gusta amar y ser amada desde la perspectiva del hombre y de la mujer. CMI 7 PM tiene 10 de estos discos para los primeros fanáticos de la mexicana que nos escriban al correo electrónico entretenimiento@cmi.com.co contándonos cuál es el primer sencillo de este disco. Y continúa el recorrido del actor Tom Cruise por diferentes sitios de Colombia. Aunque su reunión con el presidente Juan Manuel Santos fue cancelada, el artista aprovechó para viajar a los límites entre los departamentos del Caquetá y Amazonas para visitar algunos posibles sitios de grabación y de paso compartir con los soldados de la base militar de Araraquara. Además de esto, se conoció que el nombre de la cinta que Cruise filmará en Colombia se titula Mena, en el que interpretará a un agente de la CIA con una importante misión en el país.
Y cambiamos de tema porque siguen apareciendo estrellas de la actuación con exceso de botox. La más reciente víctima del aparente abuso es la estadounidense Courtney Cox, famosa por su papel en la serie Friends. ¿Qué le pasó en el rostro a la actriz Courtney Cox? Es lo que muchos se preguntan después de verla en el estreno de su nueva película. Su aspecto llamó la atención, pues tenía los pómulos hinchados, lo que no la dejaba sonreír con facilidad. Expertos aseguran que este sería un nuevo exceso con el Botox, lo que podría traer consecuencias a largo plazo, aunque no se descarta que se haya sometido a una cirugía estética. Las imágenes se han viralizado en internet y el nuevo rostro de la artista de 51 años es objeto de todo tipo de comentarios. Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos traen un adelanto de su programa que llega al finalizar el noticiero. La idea acá es quitarnos el sombrero y enfrentar muchas cosas. Iván Guevara, ¿cómo está? Bienvenido. Joana, bienvenida a Panorama, ¿cómo estás? Esta es una tragicomedia escrita y dirigida por Matías Feldman. Pues sí, Juan Luis Guerra está aquí en Málaga. ¿Cuántos tipos de Viagra existen? Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Reina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Bueno, profe, ¿será que un técnico como Bernard Juster sí viene a dirigir Millonarios? Hace rato que no dirige en Europa y fue ofrecido a Millonarios. No es que Millonarios lo quiere, ¿no? Llamaron y le dijeron, está Bernard Juster. ¿Y cuánto vale? Vale tanto. Bueno, pero ese tanto, ¿de cuánto es ese chequecito? Porque traerlo desde Europa hasta acá no es barato. Habla de 2.000 millones de pesos al año. ¿Y hay otros candidatos ahí en la Hay baraja? Candidatos Costas, que salió de Santa Fe, Gorosito, Almeida, Falcioni. Son todos argentinos. Parece que... Bueno, esperaremos a ver qué pasa. Hasta aquí nuestra emisión, a las 9:30 más CMI. Y yo los espero en la emisión internacional. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.